Bueno, nosotros estamos celebrando la Navidad y la Navidad es una de las principales fechas, o la principal quizás del cristianismo, juntamente con la Semana Santa, donde nosotros recordamos ahora el nacimiento y en la Semana Santa la muerte de Jesucristo. No solamente es importante para cristianos, pero es importante para la humanidad. No es una fecha meramente cristiana, es una fecha de importancia humana. Y vamos a conversar un poco sobre eso. Entendemos que Jesucristo no era solamente no es solamente un líder religioso. Jesús era más que eso. Jesús es más que eso. Para entender a Jesucristo como debiéramos, tenemos que entender que antes, sobre todas las cosas, Jesucristo es un mediador entre nosotros y Dios. Si alguien puede decir que cree en Dios, tiene necesariamente que creer en Jesucristo, porque no hay cómo llegar hacia Dios sin Jesús. Y para que pudiéramos llegar a Dios es que Cristo vino. Y eso es lo que vamos a ver. Cristo es presentado en el texto bíblico con diversos títulos, pero sobre todo uno que se destaca es el título de rey. Y en un país presidencialista es difícil entender qué significa ser un rey. Yo nunca he visto un rey en mi vida, un rey así como un rey humano. Y nos cuesta un poco entender esa lógica, qué significa el reinado de Jesús. Pero vamos a meditar un poco en el texto bíblico y ahí vamos explicando qué significa Jesucristo como rey. El texto de Lucas, ahí en el capítulo 1, del 26 al 28, presenta el anuncio que el ángel Gabriel hizo a María de que ella quedaría embarazada de Jesucristo. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel a donde estaba ella, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María preguntó al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y aquí también tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido en su vejez. Ese es el sexto mes para ella, pues nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Nosotros tenemos un texto que habla del nacimiento, del anuncio del nacimiento de Jesús, el Mesías. La Biblia presenta a Jesús como Mesías, y esa palabra Mesías que se encuentra en el Antiguo Testamento es la palabra en hebreo para lo que en el Nuevo Testamento se llama Cristo. Entonces, Jesucristo es el Mesías. ¿Pero qué significa Mesías? Nosotros entendemos más o menos eso en nuestros días, porque hay en momentos de crisis, en momentos de dificultad, hay ciertas ideas o pensamientos mesiánicos. ¿Qué significa eso? Significa imaginar que una persona vendrá con plenos poderes y nos rescatará de determinada situación. Eso funciona así cuando pensamos en reinos y gobernantes que van a surgir y van a cambiar todo. Si ponemos tal gobernante ahí en el poder, eso va a cambiar todo, el mundo va a cambiar todo será paz, alegría, amor, porque esa persona tiene poder para restaurar todas las cosas. Mucha gente vota por eso, mucha gente espera eso de poderes y de estructuras gubernamentales. Normalmente nosotros, siempre prácticamente nosotros nos frustramos cuando alimentamos ese tipo de pensamiento, porque ningún gobernante puede ser la plenitud del cumplimiento de esas expectativas. También encontramos eso de una manera mucho más común en nuestros días en los superhéroes. Si usted se fija, los superhéroes retratan ese mesianismo humano, natural del ser humano.
A mí me gusta mucho el Superman. Me gusta mucho el Superman. Y yo creo que él es el modelo mesiánico de superhéroe más adecuado. Primero, que él viene de afuera de este mundo. Es diferente, pero es igual. Fíjense qué interesante. Él no es humano, pero se nota casi humano, es prácticamente humano, tiene emociones humanas. Fue criado por humanos. Sus padres le pusieron el nombre de Kal-El, que es la función de una palabra griega para llamar, y la palabra El, que en el Antiguo Testamento se utilizaba para referirse a Dios en hebreo. Y la familia es la familia de El. Mira que son todas asociaciones que se hacen con la historia del Superman, como para retratar el mesianismo. Él, a diferencia de la gran mayoría de los héroes, él no vino para salvar una ciudad, como Batman, que iba a restaurar la ciudad, a salvar la ciudad. Él vino para salvar al mundo. Esa es la propuesta de Superman. Entonces él retrata plenamente el mesianismo humano aplicado a una esfera cómica, una esfera de la imaginación, de la fantasía. Y todo eso tiene paralelos estrictos con el verdadero Mesías. En nuestros días, donde ya nos hemos de cierta manera abandonado ideas más nacionalistas y cada vez más es cada uno por sí, ese mesianismo va surgiendo de a poco en movimientos revolucionarios. Y hoy día nosotros llamamos revolucionar cualquier cosa, ¿cierto? Pero hay muchos de estos. Surgirá el movimiento que cambiará la historia. Ya no depositamos únicamente en personas, sino que en movimientos. Como en los años atrás la gente decía que la primavera árabe iba a cambiar el Medio Oriente, o vendrá otro movimiento de los jóvenes, otro movimiento de los estudiantes, otro movimiento de qué sé yo, y va a surgir un grupo de personas que va a cambiar la historia. Y ese mesianismo sigue ahí presente en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque en el fondo está la expectativa del verdadero Mesías. Tenemos conciencia plena de que el mundo anda mal y de que no hay cómo solucionarlo yo. Yo no tengo las fuerzas, las herramientas para transformar el mundo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos frustrado? Porque nos han robado, nos han golpeado, hemos perdido dinero, nos han echado de beneficios que eran nuestros. ¿Y cuántas veces nos sentimos frustrados y decimos, pucha, ¿cómo puedo cambiar las cosas? La expectativa es de que surja un poder que pueda transformar estas cosas. En el sentir de la crisis humana está el sentir más profundo, que es provocado por el pecado. Algo que no podemos cambiar, que está en nosotros y que no sabemos cómo resolver esto. El problema de la sociedad no es la falta de dinero, el problema de la sociedad no es la falta de seguridad, el problema de la sociedad es el pecado. Ningún Mesías humano, ningún movimiento, ningún superhéroe va a cambiar la historia del pecado. Solamente el verdadero Mesías, aquel a quien apuntan todas las ideas mesiánicas populares en nuestros días, y ese Mesías es Jesús. Jesús es retratado en la Biblia como mediador. Como mediador, Él es todo lo que podemos saber de Dios. Si yo puedo conocer a Dios es porque Jesucristo me reveló como verdadero profeta de Dios. Él también hizo por nosotros el pago de nuestros pecados, de manera que nos hace libre de la culpa y de la condenación. Pero más que eso, Jesucristo viene y como gran líder nos restaura, nos libra del poder de la muerte, del poder del pecado, del poder de las estructuras que nos dañan, que nos hacen daño, que nos perjudican, y es entonces nuestro gran líder que nos libra del pecado. Así tenemos a Jesucristo, pero la gente le gusta pensar en Jesucristo, le cuesta pensar en Jesucristo como rey, porque la idea de la autoridad es siempre muy desafiada. En los días actuales, la filosofía, los pensadores, les gusta poner a Jesucristo como un coach, como un entrenador, como una persona que te va a animar, que te va a decir cosas bonitas y te va a hacer sentirse bien. Entonces, ese Jesús coach es el Jesús que te va a decir, debes ser más bondadoso con la gente, debes trabajar mejor, debes sentirte mejor con las cosas que hacen. Y mucha gente le gusta un Jesús así. Pero el Jesús coach es un Jesús muy disminuido, un Jesús muy achicado. El verdadero Jesús no es así. Tampoco es un Jesús político como la gente en la época de Jesús pensaba, que él iba a surgir como un gran líder revolucionario de las estructuras políticas. Jesús no va a cambiar meramente las estructuras políticas, porque el cambio que Jesús produce es más profundo. Los discípulos de Jesús pensaban eso, los judíos pensaban eso, todos pensaban eso,
pero Jesús mostró una y vez y otra que él no era un líder meramente político. Él iba más allá de eso. También tenemos en nuestros días aquellos que dicen que Jesús es un líder meramente filosófico. Es este Jesús de las frases bonitas de Instagram y Facebook, que te pone una frase que te inspira el día, que te dice cosas para pensar, es como un Platón cristiano que andaba con sus discípulos y pensaba cosas bonitas y tenía una buena ética. La gente que le gusta ese Jesús filosófico es la gente que tiene placer en escuchar a Jesús en el sermón de la montaña. Ama a tu enemigo, anda la segunda milla. Son todas esas cosas que la gente no está dispuesta a poner en práctica, pero encuentra bonito, encuentra válido. Y puede decir que cree. Bueno, practicar es otra cosa, pero sí creo, encuentro que es bonito. Pero Jesús no era meramente un líder filosófico. De todas las maneras que Jesús es presentado en la Biblia, Él es presentado sobre todo de una manera muy especial, que es la función de rey. Y eso nos cuesta, porque un rey manda, un rey tiene poder, tiene autoridad, un rey tiene todas esas cosas, pero las suplanta. Él sabe lo que es mejor para mí, pero no es un coach. Él literalmente cambia las estructuras, pero Él no vino para eso, porque no es político. Y Jesucristo definitivamente tiene la mejor filosofía de todas, pero Él no simplemente la sugiere, Él la impone, porque es rey. Es así que ese niño es presentado. ¿Qué tipo de rey era ese rey que nació en Belén? En el anuncio del ángel tenemos ahí alguna idea de qué pasó. El relato de Lucas es hermoso porque Lucas no describe cómo fue el encuentro. Lucas literalmente pone ahí el ángel hablando con María y María expresando sus dudas y el ángel respondiendo a sus preguntas. En esa conversación del ángel con María vemos qué es lo que Dios quería que supiéramos sobre Jesús inicialmente. Él nos da mayor detalles, así como cómo va a funcionar y qué pasa, qué le va a decir la gente y para qué viene. No, Él simplemente da algunas informaciones que nosotros creyéramos, bueno, esa información no es la más relevante en ese momento. Habría informaciones más relevantes como, bueno, pues yo no soy casado o no soy casada, y cómo voy a tener hijo, y mi marido, y qué pasa, y Jesús va a ser, y cómo va a ser hombre, va a ser Dios, ¿qué es lo que va a hacer eso? Pero el ángel da algunas informaciones que explican qué tipo de persona es esa. Ese Jesucristo sería sobre todo rey, y un rey primeramente glorioso, aunque podemos leer en el texto y ver que el texto no trae nada de glorioso. El texto muestra que el ángel Gabriel fue enviado por Dios para ir a una ciudad llamada, a una región llamada Galilea, a una ciudad llamada Nazaret. Era la región más pobre de todas las regiones donde vivían los judíos, y de las regiones más pobres, la ciudad menos importante era la ciudad de Nazaret. Era de las ciudades desimportantes, era la menos importante. Tanto es así que no hay muchas informaciones sobre Nazaret, excepto por el hecho de que María vivía ahí. Y entonces el ángel va hasta esa ciudad. Es un rey que está naciendo. ¿Dónde debieran nacer los reyes? En las grandes ciudades, en las grandes capitales, en los lugares importantes, en los lugares que son íconos de la historia. Pero ¿dónde nace? ¿Dónde va el llamamiento de Jesús? A Nazaret, a una mujer que vivía en Nazaret. Y esa mujer ni siquiera era una mujer importante. La mujer que fue escogida por Dios era una mujer que no tenía mayor riqueza, no tenía importancia. Era una joven, probablemente ahí en sus 18 años, y que estaba de novia prácticamente con un hombre que era un gran carpintero. Nada más de importante. Era el tipo más normal que pudiera existir allí en esos días. Nunca sería nombrado, nunca entraría en los libros de historia si no fuera por esto. La pregunta es, ¿por qué Dios en su sabiduría decidió que Jesús naciera a través de una pareja que vivía en una ciudad minúscula, desimportante, pobre, periférica, en una pareja que no tenía ninguna importancia, ni vínculos políticos, ni importancia cultural, ni importancia económica, ni importancia histórica? ¿Por qué esas personas fueron escogidas por Dios? Muchos van a decir, no, es que Jesús quería simplemente mostrar cómo era humilde. Obviamente él podría hacer eso. Pero hay un dato aquí. El punto aquí es que nosotros somos aquellos que buscan, a través de los estándares como una buena ciudad, un buen nombre,
traer y agregar valor a lo que somos. Buscamos a través de una buena carrera, a través de una buena ropa, a través de cosas externas, validar las cosas internas que somos. Pero Jesucristo, Dios, el creador de todas las cosas, Él no necesitaba, para demostrar su gloria, Él no necesitaba estar en la capital más importante del mundo. Él no necesitaba que María fuera la hija de un gran magnata o la hija de un gran teólogo de la época. Él no necesitaba de ninguna de estas cosas, porque la gloria de Jesucristo, por Jesucristo mismo, bastaba. Él podía nacer en cualquier lugar, porque Él transformaría el estatus del lugar al cual Él entraría. Nosotros utilizamos los locales para transformar nuestro estatus, pero Jesucristo transforma el estatus del lugar donde Él va. Jesucristo es rey, por tanto, donde Él está, ahí es un palacio. Jesús es rey, por lo tanto, donde Él está, ahí es el lugar más importante del mundo. Eso es lo que el texto nos quiere decir. Por eso María fue escogida entre muchas otras razones. Porque Jesús no necesita de un elemento externo para apuntar valor a Él, para agregar valor a Él. Él es el agregador final de valor a todas las cosas. Por eso es un rey glorioso, que se dio al lujo de nacer de la manera más humilde posible. No solamente para decir que Él no se preocupa con eso, sino que Él es la riqueza por detrás de todas las riquezas humanas. También ese rey que nació en Belén, anunciado por el ángel, es un rey poderoso. Fíjense en la manera como el ángel describe: ese niño va a nacer y ese niño va a ser grande. Primeramente dice el ángel a María que ella le pondría el nombre de Jesús, que significa Jehová salva, o Jehová es salvación. A eso apuntaba su propósito en la vida. Él vino para salvar, ese era su propósito. Pero dijo que Él sería grande. Ese término grande no significa que Él sería más alto que los demás. Significa que Él sería de tamaña importancia. La palabra, la expresión utilizada aquí, hace paralelo con diversas otras ocasiones donde se refiere a Dios. Dios es el grande. Dios es el grande. Y este niño será grande, apuntando que Él sería grande como Dios. Pero este rey, que sería grande por sobre todos, Él sería hijo de David. María estaba desposada con José, y interesantemente ambos eran descendientes de David. El Señor había prometido en el pasado al rey David de que el reino de él duraría para siempre. Obviamente que Dios estaba hablando en ese momento del reinado político normal, estaba hablando de un otro tipo de reinado, un reinado espiritual. A este tipo de reinado hablaba Dios en aquel momento. Por eso era importante que fuera hijo, descendiente de David. Jesús, de hecho, nació como un descendiente directo del linaje de la familia real de David. Y fíjense que el linaje real de David había perdido tanta su importancia que ahí estaba María y José viviendo en Nazaret. Históricamente, políticamente, eso perdió importancia, pero no perdió el vínculo, la línea. Seguía ahí el vínculo genealógico, y de ahí entonces es donde Dios le manda el verdadero rey, el rey por sobre todo, el rey por el cual todos los reyes son designados reyes de alguna manera. Este niño sería llamado rey descendiente de David. No sería un rey que iba a reemplazar meramente el rey actual o emperador actual. Él estaba hablando de otro reino. De cierta manera podemos decir que Jesucristo siempre ha sido rey desde la eternidad, porque es Dios. El reino al cual apunta aquí es ese reino mediador, en el cual Él va a establecer la mediación entre nosotros y Dios. Y es interesante porque las palabras que ocupa aquí apuntan hacia un pacto que Dios hizo con su pueblo desde el inicio. Ese Jesús es aquel prometido históricamente para librar a su pueblo. Él es el cumplimiento de las promesas. Por lo tanto, Él es aquel por quien todos los judíos esperaron tanto tiempo. Este rey es aquel que literalmente va a hacer lo que simbólicamente fue hecho en Egipto, cuando Dios libró con mano poderosa a la gente de Egipto y trajo a la tierra prometida. Él literalmente va a hacer eso con nosotros, librándonos del pecado y llevándonos a su propio reino. Ese es el rey poderoso que Él destaca aquí. Y más,
Este reino no tendrá fin. No es que habrá una genealogía de reyes después de Jesucristo. Lo que él está hablando aquí es que este rey es tan poderoso que este rey reinará para siempre. Este reino dejará de existir. Ese reino es como un rey humano. Ese reino es como un rey común que muere y luego vienen sus hijos. Este rey es un rey especial, un rey que no muere. Más, es un rey que va a morir por su pueblo, pero será resucitado y vivirá para siempre reinando. Ese es el propósito, ese es el plan, esa es la fuerza y el poder de Jesús. Por lo tanto, cuando habla de un rey poderoso, habla de ese tipo de rey. Ahora, cuando el tema surge aquí en la presentación, María se sorprende y dice, bueno, está bien, pero técnicamente hablando, ¿cómo va a funcionar eso? Porque no sé qué tanto sabía María de los procesos de reproducción, pero mayormente la gente sabe que para que alguien pueda quedar embarazado se necesitan 2 personas, normalmente. Y ella sabía de eso y dijo, bueno, es que yo soy virgen y aunque estoy comprometida con José, todavía no somos casados oficialmente. Así que el ángel la calmó. Y ahí el ángel le explica cómo va a ser eso. Y muestra que ese rey no sería solamente un rey poderoso, pero también un rey singular. La manera de la concepción mostraría el tipo de persona que Jesucristo sería. Es interesante porque muestra que la acción será únicamente del Espíritu Santo. Similar a la acción del Espíritu Santo al crear. Jesucristo entonces sería formado en el vientre de María de una forma especial, única. Porque para ser rey, como nosotros necesitamos, Él no podría ser pecador como nosotros somos. Pero para ser el rey que nosotros necesitamos, Él tenía que ser humano como nosotros somos. Entonces Dios resolvió el problema de tenía que ser humano, pero no puede ser pecador. La transmisión del pecado probablemente viene a través de las concepciones naturales. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Obra en el vientre de María una concepción santa. De tal manera que aquel ser que nació era 100% Dios, pero también 100% hombre. Porque habría que ser 100% Dios para vencer el poder de las tinieblas y gobernar y arrancar su pueblo de las amarras del pecado. Pero debiera ser 100% hombre para ser seguido, obedecido y amado por los hombres tal cual Él es. Era necesario que fuera así. Era un rey singular en todos los sentidos. Era un rey singular porque era sin pecado. Era un rey singular porque era, como dice el texto, el Hijo de Dios. El Hijo que iban a ser sería divino. Si nos cuesta entender a nosotros, imagínense a María en ese momento, que no sabía si se asombraba con el ángel o con lo que decía el ángel o lo que iba a implicar todo lo que él decía. Era un tema. La cosa es que la singularidad de Jesús son evidencias de su capacidad, evidencias de su posición única en el mundo. En otras palabras, el hecho de que Jesucristo sea singular apunta a que yo no pueda conectarme con Dios de ninguna otra manera que no sea a través de Jesús. Algunos de ustedes saben, sobre todo los chiquillos de la música, que de repente necesitamos el equipo o el conector exacto, ¿no es cierto? El conector exacto para conectar una cosa con otra. Tiene que ser aquel, no puede ser otro. Tiene que ser exactamente de aquel tamaño para entrar en aquel espacio, para funcionar de aquella manera. Jesucristo era ese conector exacto, el que tenía el tamaño exacto de la barrera que existía entre Dios y nosotros. Pero Él lo hace no simplemente a modo de consultoría. Él no hace simplemente a modo de, mira, para allá es, vayan para allá. Él hace a modo de rey. Él dice, síganme, porque yo soy el camino. Solo puede decir eso el que tiene autoridad para decir, síganme, yo soy el camino. Todo el que viene a mí, dijo Jesús, viene al Padre. Jesús es el camino. Si nosotros queremos celebrar la Navidad, debemos entender eso. Que no podemos celebrar la Navidad, celebrar a Dios, sin entender plenamente que para acercarme a Dios, yo necesito acercarme al Rey. Para que Él me guíe, para que Él me dirija, para que Él me dé los estándares de cómo debo vivir. Su realeza mediadora consiste en su poder oficial
para gobernar todas las cosas en el cielo y en la tierra para la gloria de Dios y para la ejecución del propósito divino de la salvación. Es así como Jesucristo gobierna. Cuando celebremos la Navidad estos días, recordemos de que nosotros tenemos la seguridad de que nuestra salvación funcionará porque tenemos un Rey que está acá y Él es perfecto. Él funciona, Él salva y no permite que nadie pueda impedir que nuestra salvación sea eficaz en nuestras vidas. El llamado a nosotros está en la respuesta de María, cuando dijo: aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su voluntad. Esta debe ser nuestra postura en la Navidad: hágase conmigo conforme a su voluntad. Porque cuando el Rey manda, uno no discute. Antiguamente, cuando el papá decía algo, uno simplemente obedecía. Uno podía hacer cara, escondido, pero obedecía. Hoy día la gente se puso un poco más flexible, ¿no? Y los niños patalean y responden, ¿no es cierto? Bueno, todavía no soy tan viejo, pero en mi época responder era un riesgo físico muy importante. Entonces, por amor a nosotros mismos, nosotros evitábamos ese tipo de actitud, pero hoy día eso es más común. Con relación a Jesucristo, eso es imposible. Cuando un Rey manda, Él no te da opción. Pero cuando Él manda porque es lo mejor para uno. Así que la respuesta de nosotros en esa Navidad debe ser de adoración. Adoración a ese Rey singular, poderoso, maravilloso. Nuestra respuesta debe ser de arrepentimiento, porque Él vino para salvarnos. Si Él vino para salvarnos es porque estábamos perdidos y necesitamos de salvación. Necesitamos de un Salvador. Y ese Rey que vino para salvarnos, Él es poderoso y demanda de nosotros que creyamos en Él, que unamos la fe y la obediencia en el sometimiento a este poder maravilloso de Jesucristo. Que esta sea nuestra postura en esa Navidad. Amén. Les invito a que cerremos nuestros ojos para una palabra de oración.